Hola y bienvenidos a Criaturas Paranormales, su guía predilecta y más bonitas para encontrar y saber sobre monstruos del folclore, cine, videojuegos y obviamente ciencia ficción y algunos no tan de ficción. Estamos una vez más aquí en el capítulo ya 4 de esta semana. ¿Cómo estás, Gigi Berta? Una vez más acompañándome aquí en cámara y en set. Gigi Berta, experta en... En nada. Experta en nada, pero crítica de todo, claro que sí. Claro que sí, aprendiz de todo, experta en nada. Es muy de nuestra generación querer aprender de todo, pero realmente no ser buenos en nada. Sí, creo que es lo que, pero también es lo que me define, entonces como que Somos es parte de mi somos personalidad. aprendices de la vida. Sí. Y este proyecto ya ha durado más que cualquier otro proyecto que hayamos tenido en la vida, entonces Así que yo creo que ya. vamos bien. Vamos Sí. por buen camino. Estamos comprometidos. Estamos comprometidos. Primero que nada, muchas gracias. Ya vi que el primer episodio ya tiene 100 visualizaciones, entonces como de, huevo, 100 personitas ya viéndonos. Ya es algo para mí. Siento que vamos bien encaminados. Muchas 98 gracias. son mías, ¿no? 98 son veces que le di F5. Denle F5 para que se reproduzca 2 veces y huevo, cuenta como doble visita. Por favor. ¿Cómo estás, Gigi Berta? ¿Cómo estás esta segunda semana ya de nuestro bonito mes patrio? Emocionada porque, pues, Críptidos Patrios es... Críptidos Patrios. Y el de esta semana va a ser muy representativo, pero ya hablaremos más de adelante. Ok. Pero sí, bastante emocionada, creo que sí me... Es gratificante, es divertido luego también ver como las 3 personas que nos comentan y yo... No, ya, según yo llevamos como 5, así que todas esas, ahora las queremos mucho. Pero bueno, dejando eso en claro y dejando que seguimos hablando de fiestas de nuestro bello país y en este mes patrio. Ay, felicidades a todos. ¿Qué le pediste a Miguel Hidalgo, Gigi? ¿Qué te trajo? No me trajo nada porque eres muy maciosare. Ajá, sí, me siento muy maciosare. No, es que, pues, la neta no me porté bien, ¿sabes? Como que me faltó mexicanicidad este año, entonces no me trajo nada Miguel Hidalgo, pero... Todo el año quejándonos de sáquenme de Latinoamérica. No, lo que pasa es que hicimos el episodio del chupacabras antes y hablamos mal del gobierno, entonces Miguel Hidalgo dijo, estos culeros no. Entonces... Sí. No, yo creo que él también sería muy protestante de la época, pero bueno, ya se lo saben. Sabemos quién eres, Miguel Hidalgo. Hoy, críptidos mexicanos, así que vamos a empezar. A ver. Pues ahí les va. Los antiguos mexicas eran tanto como una cultura como individuos, eran notablemente prodigiosos en diversas áreas del conocimiento humano. No por nada son la primera cosmovisión mesoamericana que nos viene a la cabeza cuando pensamos en el México antiguo. Era muy representativa su conexión con la naturaleza, tenían conocimientos sobre matemáticas, medicina, sumamente exactas, tenían conocimientos bastante avanzados sobre ingeniería y arquitectura. No solo logrando lo que imposible para esa época, que era una ciudad flotante, además de una serie de acueductos más complejos que no volveríamos a ver hasta dentro de cientos de años. Conocían la medicina compleja, astronomía, etc. Pero, como eran buenos para crear, eran bastante hábiles para destruir, ya que una verdad no muy agradable sobre nuestros ancestros comunes es que eran un imperio, y como tal, y si sabes la definición, sabrás que un imperio es aquel que gobierna sobre demás gobiernos. Papá. Y muchas culturas eran testigos de esto, teniendo bajo su poder a numerosos reinos, con técnicas brutales pero efectivas. Es ese violento origen el que haría que pasaran a la infamia de numerosas culturas, que no solamente serían sus actos bélicos, sino también la naturaleza oculta de ciertos individuos que ante una aparente falta de respeto al orden natural se meterían en terrenos más oscuros del manto de Tezcatlipoca, dios de la magia, abandonando su humanidad a cambio de lo que también quería dicho imperio. Hablamos de poder. Dentro de estos monstruos que ya hasta tienen su propia película dentro de lo que representa el folclore, estoy hablando de los cambiapieles de nuestra cultura, estoy hablando de los nahuales. Ay, Dios, nahual. Creo que... Ay, Dios, cómo amo a los nahuales. Ajá, o sea, son tal cual, es como volvemos a esta teoría que de verdad siento que trasciende el hecho de que muchas culturas coincidan con la idea de un ser humano cambiaformas. Entonces, y tal cual en las culturas, en los Apalaches, en las culturas del norte de América,
todo esto. También hablan de los cambiapieles. En Brasil también hablan como de el que te mencionaba, el Mapinguari. También es una forma de cambiapieles porque es un ser humano que transmutó a algo más animalesco. Entonces vamos a ver más adelante como de qué es, o sea, a dónde van o por qué, cuál es su propósito o de cuál es la idealización de esta en nuestra cultura, cuál es nuestra visión acerca de, porque de verdad, más que solo monstruos o cosas a las que podemos temer, verdaderamente se me hace que son parte de nuestra cultura al final del día. Yo creo que todos nos gustaría ser nahuales, ¿no? No. Sí, hay una idealización muy grande sobre el nahual, sobre todo en como en social media, ¿sabes? Como que hay una idealización bastante grande del nahual que es como de este ser perfecto, que es como de, ok, puedo ir y perderme al bosque y, ¿sabes? Como toda esta idealización de la vida de nahual. Pero ya veremos que tal vez ser nahual no es tan glamuroso. No es tan glamuroso y de verdad... junto con la brujería y la chamanería, o sea, tal cual son como, me encanta esta analogía de cómo son Jedis contra Sith, que es como de, existían los chamanes de la época, que tal cual eran médicos, eran astrónomos y eran matemáticos, todo en uno, pero que también eran consejeros de los emperadores mexica, pero también están este otro lado, que también son santeros, también son brujos, pero como que con otro enfoque, y también este rollo de que transmutó a lo que hoy en día conocemos, es que es brujo de magia negra y blanca. Eso es racista, por favor, dejen de usar el término magia negra y magia blanca. Eso nació, justo viene de cuando comenzaron a transportar entonces toda la religión que abarcaban las culturas africanas empezó a decirse magia negra, lo asociaron con algo negativo y ahora todo lo malo es magia negra. Entonces, por favor, dejen de decir eso. Tal cual el vudú viene de ahí, entonces es como de... Existe también otras clases de vudú, mucha gente cree que el vudú nada más es como de América, pero no, el vudú viene de África, existe vudú australiano, el hueso de la muerte que te apuntan con él y te mueres, entonces está muy muy raro. Sí, yo creo que, o sea, si uno practica respeto demasiado es... La magia. Es la magia, o sea, el vudú, la santería, en general las personas que practican eso, o sea, podrás creer o no, pero lo respeto porque es como de... es como de este argumento que dicen las personas escépticas de yo no creo en fantasmas o yo no creo en la brujería, pero creo en las energías. Y es como que tal cual existe como facultad de manipular la realidad con base a lo que tú piensas o con base a tus propios pensamientos, acciones o el simple acto de voluntad. Verdaderamente es muy interesante. Pero bueno, vámonos a los nahuales, que son... Pues ahora bien, quiero aclarar que no es la única descripción existente de criaturas de este estilo, pues en el norte de América se conocen como los cambiapeles o skinwalker, de ahí el término, por su aparente capacidad de cambiar de forma, pero aquí nos vamos a llamar nahuales por conveniencia de la trama. Pero muy bien, dejando eso en claro, comencemos por definir qué es un nahual. Según la cosmología mexica, cuando un ser humano nace, un animal es designado y nace con él. O sea, otra creencia que es muy popular como que en el norte de América, todo esto como del espíritu animal. Entonces aquí también lo implementamos y también aprendimos de que cuando un ser humano nace, un animal nace con él. Ambos deben compartir el mismo destino y el mismo fecha de nacimiento. A este espíritu animal paralelo, la existencia personal se le llama tonalí. El tonalí. Era lo que te iba a preguntar, es el tonalí, ¿no? Sí. Que es como dependiendo del día, el mes, el ciclo de la luna, o sea, como todo eso te asignan como ciertas características. Siento que es como el horóscopo, pero es más específico, o sea, es como que no tanto lo que se te designa, sino también muchos escritos que leí era como de también con base a tu personalidad, con base a tu linaje incluso de quiénes son tu familia, quiénes son tus padres, cosas de ese estilo, o también a qué estás destinado. Okay. Por eso muchos era como un mal presagio de saber viene, o sea, cuando nació él, nació una criatura que asocian al mal, como una serpiente, un cuervo, entonces como de, el nacimiento de alguien, culero. Dependiendo del tonalí, puede ser incluso un mal paso. ¿Tú sabes tu tonalí? No me sé, pero supongo que lo investigaré. Sí debe haber según yo decía, hay una forma como matemáticamente hablando de como de dependiendo del día le restas tanto. Creo le que tanto, había como una página de del gobierno de México. No como tal de la SEP, pero sí la crearon personas que están estudiando, bueno, que se dedican a estudiar como todas estas culturas y todo eso. Y creo que habían hecho una página como que para que calcularas más o menos tu tonalí. Entonces estaría interesante calcular nuestro tonalí.
Si lo descubrimos, aquí le ponemos Sí, aquí le ponemos cuál es el tonalidad de cada uno. Me sé tu fecha de nacimiento, ya de ahí buscamos. Pero bueno, la primera teoría del origen de estas entidades de los tonalí mantiene una conexión sumamente profunda con lo que son los huéspedes humanos, al punto de poder intercambiar cuerpo con ellos, o lo que se traduce en cambiar de piel con ellos. Después de una derivada del náhuatl del traductor Agustín López, la palabra encontrada en textos como nahuali se traduce como disfraz u oculto. Entonces es como no tanto que me convierta en sino como que cambio de rol en un día o en una noche. Más bien por la noche se asocia más. Igual te juro que es como de... Siempre está presente la visión de Tezcatlipoca, que es el segundo... Bueno, me atrevería a decirte de los 4 dioses más importantes de la cosmovisión mexica, que es Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Xipe Totec y Tezcatlipoca, que es el dios del cielo nocturno y de la magia y de un buen de cosas, de hecho. Agarró varios puestos. Así. Sí, dijo, o sea, muchos como que representaban muchas cosas más allá de ser el dios de tal, soy la manifestación de estas cosas, hecha personificación. Pero bueno, algunos casos representativos de esta cultura de los seres cambiantes es la del rey de Texcoco, Nezahualpilli, quien se cree que tenía la habilidad de convertirse en animales diversos y prever el futuro. Entonces no sé si conoces la leyenda de que Moctezuma II tuvo muchas pesadillas que le advertían de la llegada de los españoles. Entonces igual se creía que Nezahualpilli tenía como esta habilidad. No te burles, es el rey de Texcoco. Sí, pero Nezahualcoyotl. Ajá, o sea, aguas. Tengo entendido que Neza es como asociado a coyote. O a... Bueno, Nezahualcoyotl es coyote que ayuna. Pero Nezahualpilli no estoy muy seguro qué significa. Yo. Lo voy a poner aquí qué significa Nezahualpilli. Pero también son nombres chidos, ¿no? O sea, que tu nombre tenga un significado de animal. Y volvemos, es como que súper... Es lo hermoso de la cultura mexica, que mucho está relacionado directamente con la naturaleza. Sí, con la naturaleza y los animales. Es innegable la conexión que tenía nuestras culturas del antiguo, pasado, de nuestros ancestros, diría antiguo México, pero no era México, entonces. Esa es otra. Mucha gente cree que es como de, no, es que los tlaxcaltecas nos traicionaron a México. Y es como de, no existía México como tal. Eran muchas culturas en distintos espacios. Cada una era como que su propia... Ajá, tenía su propia cosmovisión. Y si están haciendo pozole a tus compas, yo creo... Que tienes razones suficientes para decir, sí, chinguense esos güeyes, no me importa tanto. Sí, un pozolito de tlaxcalteca. Uy. Ajá. Entonces, el rey maya, y volvemos, otra vez, como ya no solo a cosmología mexica, sino también como que ya se extiende al resto de Mesoamérica y México, que en otros casos hay gente que tiene estas como facultad, ¿no? De volverse el rey maya llamado Tecún Umán, quien según los relatos hablaba con la capacidad de poder hablar con los animales y de convertirse en águila. No te burles, Gigi, son nuestros antepasados, tiene sangre de ellos. Tecún. No, Gigi, no, Tecún Umán. Son albur. Nomás porque hablas español, pero si no ellos mismos ahí mismo te sacrifican. Pero bueno. Tecún Umán. No, gracias. No, gracias. ¿Tecún? Como cuando llegaron a Yucatán, que la traducción era de Yucatán, que es como de no te entiendo. Era como Tecún, no, gracias. No, ya comí. Provecho. No, deja de burlarte, no te burles. Ven, es ella se está burlando de nuestros reyes antiguos. Por eso no me trajo nada Miguel Hidalgo. Ah, bueno, sí. No merezco nacionalidad. Expatriada. Ajá, entonces este rey tenía la facultad de convertirse en águila. Igual como también me parece que es Cuauhtémoc, que es águila que desciende al acecho. Entonces, tal cual, siempre es como relacionado a las aves, siempre es relacionado, o incluso el caso más famoso. Sí, yo creo que Cuauhtémoc siempre ha sido relacionado con las águilas, ¿no? Barras. Barras americanistas. Ay, no. Necesitamos atraer FIFAs, necesitamos hablar de varias cosas. No. Ya metí un chiste de fútbol.
Ya, ahí lo metimos. Hombres heterosexuales, por favor, vengan. A quien le haya gustado, a mí no me gustó, pero bueno. A mí tampoco. Pero eso demuestra nuestro compromiso, que estamos dispuestos a hacer humor con cosas que no Y nos yo así, después de decir mi chistezota. La cara que tenía mientras decía mi pendejada. Pero bueno, el caso más famoso es del mismísimo Huitzilopochtli, que tenía la facultad de convertirse en colibrí para enviar mensajes a su futuro herederos. O sea, básicamente, incluso la leyenda de cómo se forma Tenochtitlan, él habla con Tenoch y le pide pues, que funde una ciudad donde encuentre un águila posada en un nopal devorando una serpiente. Me llamo Huitzilopochtli, el gusto es suyo, culero. Me manifiesto para predicarte que ocupo que fundes una ciudad en mi nombre, pero a la perra vos. Ay, 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 ¿a qué se debe la indicación de don Bienverga? A que si no me fundas mi ciudad te voy a fundir los huevos en aceite, ¿cómo ves, culero? Por eso digo que dónde quiere que se la fundamos, patrón. Pero se le aparece, o sea, existe la clásica representación que está él como en forma humanoide, o pues bueno, lo que se ve como más antropomórfico, porque tiene rostro, tiene ojos, tiene, dos piernas y dos brazos, pero existe esa visión. Pero qué casualidad que cuando se le describe apareciendo en forma de colibrí, y le dice, pues qué onda, ¿no? Entonces, y está raro, ¿no? Porque como un colibrí no es algo que principalmente puedas asociar a la guerra, pero tal cual existe. Pero yo creo que es eso, ¿no? ¿Sabes? Como no lo asociarías con lo que crees que es, pero eso le serviría como para decir, no manches, esta es la señal, ¿sabes? Porque tampoco era como que tan común que un fucking colibrí viniera como de que... No, de hecho existe la teoría de que habían varios Huitzilopochtli. Hay muchos códices, de verdad, es muchísima información muy, muy extensa. Intenté investigar lo que más pude y pues, personalmente creo que ya imaginarán que a mí personalmente me gusta mucho la cosmovisión mexica, más que nada de las mitologías, no tanto de la cultura así como, no tanto como a nivel antropología, sino más como mitología. Me gusta mucho personalmente verla y aprender de ella. Y existía la teoría de que eran 4 Huitzilopochtlis, el azul, el rojo, el verde y el negro, que eran precisamente... ¿Como los Power Rangers? No, eran precisamente Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcoatl y Jipetotec. Entonces eran como ellos, pero eran uno, o eran personas, y tal cual el Huitzilopochtli también puede ser como una versión de un heraldo de un rey. Entonces como un mensajero, tal, ¿sabes? Entonces puede ser interpretado de muchas formas. Podemos ser todas. Es interesante cómo en muchas culturas prehispánicas tenían una idea de esto, debido a que en el libro Las cabezas rodantes del mal, brujería y nahualismo, de los Altos de Chiapas, en 1990 se describe la creencia de los tzotziles de Sinacantan, que es creencia de cómo un espíritu animal estaba mezclada con el alma de cuando nacía un brujo. Aquí difiere un poco la creencia de que el chuley, el alma humana, y el chanul era el alma del animal. Entonces, cuando el chanul muere, por parte también, pero la diferencia existe en que en este caso el espíritu regresa del inframundo en lo que conocemos como Huayel, que es la traducción de náhuatl. Entonces, aquí ya no es como que yo me cambio de forma y cuando estoy dormido me cambio cuerpo con el tonalí y ya se va viajando por el mundo, sino que como que cuando yo nazco existe mi tonalí, o en este caso el chulel. Pero como... cuando me muero, este muere también, pero este regresa del inframundo y manifestándose en lo que conocemos como Nahual. Entonces por eso de ahí como que ya empieza como que ya empieza a tener esta connotación de algo malvado, ¿sabes? Como de algo que regresó del inframundo. Claro, es como ese busca venganza, ¿no? Muchas veces incluso son espíritus que pueden ser asociados a como propósitos, pero no todos los propósitos de los brujos son buenos. Entonces podría ser... De la humanidad en general. De la humanidad en general. Bien dicen que los... Me encanta esa frase de Michael Crichton que lo pone en la segunda novela. No me acuerdo si es... no me acuerdo, pero... Lo buscaré ahí. Pero es la de los peores actos de la humanidad fueron hechos con las mejores intenciones. Entonces sí refleja mucho nuestra naturaleza de intenciones y planificación. Es la única manera de volverte nahual. No. ¿O hay todo un ritual? No, hay todo un ritual. Porque la neta yo soy huevona, entonces si me tuviera que hacer nahual, prefiero comerme un nahual, o sea, un taquito de nahual. Es que hay de dos sopas, o tu alma se corrompe y te mueres, o sí puedes volverte, según yo, o según lo que medio he leído y medio he visto, puede ser, pero también no, para volverte nahual, los rituales no están como que muy explícitos, pero para los skinwalker sí están como que más mejor, están como que mejor descritos,
que es básicamente matar a una persona que amas, pero tiene que ser un amor auténtico, Algo que te duela, porque tiene que haber un proceso de dolor, porque es como una especie de sacrificio al final del día. Entonces, como tanto sacrificar a la persona como sacrificar algo de ti porque perdiste a lo que amas. Y en no esa solo lo persona. perdiste, o sea, Lo perdiste por un fin porque codicioso. tú lo hiciste, ¿sabes? O sea, tú Y hacer, tomaste la decisión. y hacer la actividad favorita de los fans de leyendas legendarias. Necrofilia. Necrofilia. ¿Con la persona que mataste? Y tienes que ser alguien que amas. Ay, no, Entonces, prefiero comer carne de nahual. eso si tienes chance y suerte y no te mueres, pero O sea, si fuera de a huevo, prefiero comer carne de nahual. ya O sea, sé. porque, Ajá. o sea, Pero eso, si en piensas en lo la descrito, persona que más amo, eso es descrito y lo que encontramos en los Skinwalker. Los nahuales ya es otro rollo y probablemente dicen que es lo mismo, que podría ser el mismo ritual y tiene hasta cierto mismo lógica porque como tal el homicidio es un acto antinatural y robar el alma porque no pertenece al orden natural. Como para pertenecer a nuestra misma especie, en teoría no debemos matarnos entre nosotros porque nuestro objetivo biológico es preservar a nuestra especie. Entonces, por eso o sea, creo que matar rompe el alma. en general, todo el proceso, Ajá. me acordé de la venganza no es buena, mata la alma y la envenena. Yo creo que todo el proceso en general es algo muy antihumano, porque, bueno, habrá quien no, pero creo que si pensamos en las personas que más amamos, así cabrón, Entonces, nuestra familia. es nuestra familia. Entonces, ya matar a tu familia está cabrón. Cometer necrofilia con tu familia es todavía más bajo, más asqueroso. Entonces, es un acto sí, que corroe el alma y por creo que eso nadie tienes puede que seguir siendo considerado humano después de hacer eso. Entonces, sí, tiene sentido, pero sigo prefiriendo la barbacoa de Nahual. Uy, Nahuacoa. Sí, Nahuacoa. Próximamente, como latino pesadillas. Claro, Nahuacoa. Sí, Entonces, pues, si quisieras una guacoa, se lo tendrías que pedir a don Pedrito Cazón. Pues este cazador, según relatos escritos, coinciden que incluso la Iglesia Católica solicitó sus servicios en la década de los 40 para atrapar a uno de estos ejemplares, el cual se ve con él en la única foto que podría considerarse como la máxima irrefutable evidencia de su existencia de estos seres. Pero igual, como fue de los 40, la foto fue tomada en 1946, entonces se desconoce su veracidad. Pero igual, te digo, como leyenda, sí, güey. Está muy épica la historia de un cazador de náhuatl. No tiene bueno, como un libro o una bibliografía. Le estuve buscando y pues no me salían más y más registros de que la iglesia pidió sobre su apoyo. Pero está interesante. Pero es que imagínate encontrar sus registros, es como de hoy hice esto, ¿sabes? O sea, seguramente estaría en yaqui o en otra lengua. Entonces sería muy difícil. Tal cual. Pero creo que tener algo que no puedes descifrar es mejor que no tener nada. Entonces, si ojalá en algún punto la humanidad pueda llegar a encontrar los registros de este hombre, o sea, su diario, Sí, seguramente en una bitácora de casa, tal vez tendría que haber por ahí. Pero pues, te digo, 1946, entonces como que había muchas otras cosas por las que preocuparnos. Entonces, pues bueno, ya para terminar, los nahuales representan en nuestra cultura un reflejo de nuestra propia miedo sobre lo desconocido, obviamente, pero también sobre cómo los actos más terribles del corazón asociado a la humanidad hacen que perdamos la misma. Entonces, estas criaturas podrían ser un reflejo no solo de lo que somos capaces de hacer desde que nacemos. Los seres humanos tenemos la capacidad de hacer muchísimo daño. Según Kant, nacemos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Según Maquiavelo, los seres humanos nacen malos. Según Francisco Javier, o sea, yo, los seres humanos son graciosos. Entonces, unos nacen buenos, otros nacen malos. Yo creo que son graciosos. Pero bueno. Estaba chistoso, pues. Medio chistoso. Entonces, ¿podría ser esto nada más un caso de histeria colectiva asociados a personas que hicieron actos tan aberrantes que simplemente fueron dejados y considerados monstruos? ¿Podrían ser estos realmente un verdadero caso de los primeros psicópatas de la época? Como sea, yo los invito fervientemente a preservar su humanidad, no mediante la ausencia de ritos, sino a hacer buenas acciones y comportarnos como lo que amerita los años de evolución que nos preceden. Como seres humanos debemos comportarnos civilizados. Lo que pasó en el viejo mundo y dio lugar a lo que hoy conocemos como México fue un acto terrible, pero también demuestra cómo
a lo largo de la historia las culturas pueden conocerse entre sí y al final puede resultar en algo mejor. Esforcémonos por siempre compartir nuestros conocimientos y sobre todo por sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Eso fue todo por mi parte. ¿Y qué opinas? Y esa fue la historia de los nahuales. Creo que este tema en general da mucho a pensar respecto a justo la concepción que tenemos nosotros de humanidad. O sea, lo que nosotros percibimos, creemos o simplemente sentimos de lo que es la esencia de la humanidad. Porque sí, justo es como de que todos los actos horribles de que hemos hecho como Es que sí, sociedad, somos capaces de hacer mucho daño. Tan solo eso, pero no por eso tenemos que. Incluso está documentado, o sea, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, los seres humanos no se atacaban entre ellos. O la tregua de Navidad de 1900, me parece que es 1917, pero fue una tregua de Navidad que se hizo porque simplemente los seres humanos no estamos hechos para matarnos, no estamos hechos para hacernos daño. Nacemos capaces de hacer eso, pero claro, pero poder hacerlo no significa que tengas que hacerlo. Estas criaturas deshumanizadas, de verdad, yo considero que son una evidencia o una invitación a preservar nuestra humanidad siendo buenos con los demás. Creo que, la reflexión de estos 3 capítulos siempre ha sido manténganse curiosos. Creo que la de este capítulo es manténganse humanos. O sea, hagan lo mejor que puedan para mantener su humanidad. Háganle, y lo que digo, háganle dignidad a los 10.000 años de evolución que nos precede, que para que hayamos desarrollado este cerebro que nos permite hacer cosas grandiosas, desde máquinas voladoras, aeronaves espaciales, teorías de física complicadísimas. Las pichelas. Como los grandes retos de la humanidad, a explorar otros mundos, tan solo eso, que podamos explorar otros planetas. De verdad, esto es una maravilla del cerebro humano. Aprovechenlo, úsenlo para el bien. Siempre escuchen a los que puedan, siempre empaticen con quien puedan. No nos cuesta nada prestar un momento de atención. Nunca sabes cuándo un buen trato va a ser la diferencia entre un buen día y un mal día para cualquier persona. Ser amables gratis. Ser amables gratis. Y nosotros sin culos en la 1. Nada, ser amables gratis. No, sí. Pórtense bien, sean empáticos y sobre todo siéntanse orgullosos de su cultura, investiguen, aprendan todo lo que puedan y entiendan que no se trató de una guerra de buenos contra malos, sino eran simplemente personas que hicieron lo que ellos correspondían o creían en su época. No lo justifican, pero si eso pasó, que nos sirva de aprendizaje para que no vuelva a pasar. Eso fue todo por nuestra parte. Esta fue la criatura de hoy y nosotros somos un par de anormales. Muchas gracias. Bye. Síganos en todos lados. Bye, camarita.